libro pues que ha tenido una aceptación fantástica. Ahora, bueno, pues con Jesús tendremos la oportunidad de recoger algunos de los capítulos más importantes. En primer lugar, la Asociación Cultural ASPA es una asociación de Albacete. Llevamos un año trabajando. Es una asociación que pretende resaltar bueno, pues todos los alegatos que tenemos como albaceteños, defender nuestra cultura, nuestras tradiciones y, en fin, pues la identidad como españoles. Tenemos un ciclo de actividades que se inició en septiembre, que concluirá en el mes de junio. Ese ciclo pues, lo tenemos remitido a todos los socios de ASPA y bueno, simpatizantes y amigos. Varios compañeros de la asociación han estado repartiendo unos folletos y todos aquellos asistentes que quieran recibir nuestra información pues únicamente nos tienen que facilitar sus datos y se los remitiremos. Bueno, pues sin más preámbulos, presento a Jesús Ángel. Muchísimas gracias por haber tenido la deferencia de venir a Albacete. Para nosotros, vuelvo a repetir, que es todo un honor contar con tu presencia. Jesús Ángel es miembro fundador del periódico El Distrito, es director del grupo de comunicación y, bueno, la verdad es que es académico de la Academia de la Diplomacia y la verdad es que el libro, desde que lo lanzó a principios del mes de junio, pues como les decía, ha tenido una gran aceptación a nivel mercado. Ha sido el número 3 en ventas, lo es en la Casa del Libro, número 6 ventas en Amazon, número 2 en el Corte Inglés. Es un libro que está recomendado a nivel docencia pues para desde los públicos gente más joven. Es un libro que desde mi punto de vista, al ser tan ameno y al contar pues tantas verdades, ¿no? Tanta parte de nuestra historia que ha sido ocultada y bueno, al fin y al cabo pues se están encargando de que sea olvidada y tapada, pues tiene todavía mucho más mérito. No está dirigido a gente erudita, ¿vale?, sino que precisamente está dirigido a la gran parte de la sociedad española y a esa parte de la juventud que, por desgracia, por todos los sistemas educativos y bueno, pues no tiene la oportunidad de conocer realmente lo que ha sido pues, nuestro pasado. Y cualquier pueblo que ha olvidado su pasado está condenado, ¿vale? Si, les comento brevemente un poquito el esquema que vamos a tener el día de hoy. Comenzará a hablar Jesús, nos irá comentando esas partes del libro que queremos resaltar. Un compañero de la asociación que se llama Javier Moreno Camacho, pues se ha trabajado varios cuadros ex profeso para esta conferencia, lleva varios meses trabajando. Javier, por favor, que te visualicen. Es un pintor que bueno, pues toca todo tipo de temáticas. Como estáis viendo, pues son temáticas costumbristas, temáticas históricas, entre otras. Tienen su página de Facebook, le pueden seguir y ver pues, las grandes obras que está haciendo. Es un pintor que todavía no está teniendo pues, ese reconocimiento o esa visualización a nivel Albacete y desde ASPA, pues, desde que lo visualizamos, contactamos con él y quisimos poner en valor ese trabajo tan importante que está haciendo. Desde el primer momento pues, se volcó con nosotros, se puso a nuestra disposición. Le dijimos, bueno, pues si se atrevía a pintar algunos lanceros, ¿vale?, de los tercios. Además, pues ha sido, bueno, es caballero legionario, o sea que es un chaval hecho en el mundo del militar, ¿no? Y bueno, pues cuando terminemos el acto nos acercaremos a tomar una copa de vino español aquí en Lo Nuestro, que es una tienda de productos tradicionales manchegos, un poquito más adelante, a la que quedan todos invitados. Sin más preámbulos, Jesús, que me enrollo mucho, ¿vale? Todo tuyo. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Javier y a la Asociación ASPA el trato que nos han dado. La verdad que uno dice, es estar como en casa, ¿no? La verdad que incluso ha superado estar como en casa. Ha sido algo muy especial para mí ver cómo esta asociación lucha contra la ignorancia aquí en este país, lucha para recuperar la historia más grande de Europa, que es la historia de España, y por eso me gustaría felicitaros y daros un fuerte aplauso por vuestra labor. Muchas gracias. Bueno, y sobre todo felicitar también a Javier
Moreno por sus pinturas espectaculares. Y bueno, es un placer conocerte y saber que hay tan buenos artistas que representan pues, las costumbres de aquí de la zona y también nuestro pasado, ¿no? Señoras y señores, buenos días. Hoy estamos en La Mancha y para estar en La Mancha quiero hacer 3 referencias a un personaje mundialmente famoso, Don Quijote. Don Quijote luchaba contra 3 gigantes. Uno de los gigantes que luchaba Don Quijote era contra el miedo. Ese miedo que se ha inculcado en esta sociedad por contar quiénes nos hemos sido. Nos tienen totalmente atemorizados con eso que llaman políticamente correcto y la gente verdaderamente al final no es capaz de reivindicarse a sí mismo, ¿no? Gracias a ese miedo, nuestra historia ha sido degenerada, la han utilizado de forma peyorativa y han hecho que ese conjunto, ¿no?, de hechos que en cualquier lugar del mundo serían reconocidos y todos estarían orgullosos, pues al final se condicione a esta sociedad para que tenga miedo a reivindicarlo y quien quiera reivindicarlo encima sea insultado y faltado al respeto, ¿no? Otro de los grandes, digamos, con que se enfrentó, grandes gigantes que se enfrentó Don Quijote, era la ignorancia. Y desgraciadamente tenemos un país donde 10 millones de personas tienen problemas para comprender lo que leen. Tenemos 2 millones de ninis, ya sumamos 12. Y luego tenemos un sistema educativo que es una vergüenza. Un sistema educativo dividido en 17 reinos de taifas, donde no hay una historia común, donde una persona que vive en Badajoz estudia cosas totalmente diferentes con la persona que vive en Albacete, donde un niño no tiene una referencia de que sepa lo que les une a unos de Albacete, a otros de Badajoz, donde estos reinos de taifas han llegado a dar una educación casi provinciana, caciquil, que solo beneficia a ciertos políticos, porque lo que quieren precisamente es eso, tener un pueblo ignorante para poder manejarlo. Y luego ya la vergüenza nacional es que en el conjunto, en otras regiones de España, al norte y al noreste, se está estudiando el odio al resto de España. Un país que se representa no puede permitir que se estudie el odio al resto de sus compatriotas. Y con eso hay que luchar. Y esta asociación, la verdad, que me da una gran alegría que esté luchando contra esos grandes gigantes y esos grandes problemas que tiene esta sociedad. Y hablamos del último gigante que se enfrentó Don Quijote, ¿no? La injusticia. La injusticia que han hecho con nuestra historia. La injusticia que hicieron en su momento, ¿no? Pues esos países enemigos de España, como eran esos anglosajones tan democráticos, esos franceses que hicieron la famosa Revolución Francesa, ¿no? Ejemplo de libertad, de igualdad, de democracia, ¿no? Bueno, si mataron a 600.000 personas, le pasaron por la guillotina para que luego solo el 0,25% de las personas pudieran votar, y eso lo ponen como ejemplo de democracia, de libertad, de igualdad. Señores, lo que fue un ejemplo fue lo que hizo España cuando descubrió América. El hecho más trascendental de la historia universal después del nacimiento de Jesucristo. Y digo que fue importante porque es la mayor unión de culturas y de razas que existe ahora mismo en el mundo, donde 500 millones de personas hablamos el mismo idioma, compartimos la misma cultura, compartimos los mismos genes, compartimos religión y, por supuesto, compartimos algo que nadie nos va a negar.
Y pase lo que pase, aunque haya estos bananeros que quieran romper lo que es la hispanidad, el hecho de la hispanidad, algo único, nadie ha generado eso. Y por eso tenemos que estar muy orgullosos de ser españoles, de haber realizado la mayor gesta de la historia universal y que no vengan ignorantes a criticar lo que es la hispanidad. Porque gracias a la hispanidad tenemos, me parece que son 23 países hermanos, ¿no? 23 países hermanos que comparten nuestra cultura, nuestra religión y nuestra lengua. Y eso no lo comparte ningún otro país. Y que da como resultado que la primera lengua materna que más se habla en el mundo es el español. No es el inglés, es el español. En definitiva, Don Quijote luchó contra esos 3 gigantes y nosotros también tenemos que luchar contra esa leyenda negra. Y voy a poner ejemplos muy claros de la leyenda negra. Cuando se habla de la expulsión de los judíos, los españoles, ¿no? ¿Y por qué nadie habla que los ingleses también expulsaron a los judíos? Y no solo los expulsaron, sino que encima le tiraban por la borda de los barcos. O que los franceses les expulsaron 3 veces a los judíos. O que los alemanes en el siglo XVIII también les expulsaron. Cuando se habla de Inquisición, bueno, la Inquisición en España, no, la Inquisición no la inventó en España. España fue el último país en tener, digamos, la Inquisición. La Inquisición la invitaron estos que generan la leyenda negra, ¿no? Pues también estamos hablando, por ejemplo, cuando dicen que ha habido un genocidio, ¿no? Y que se han matado 20 millones de indios. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A mí me puede explicar cómo se puede matar 20 millones de indios cuando no había 20 millones de indios? ¿A mí me puede explicar alguien que España llegaron 58.000 colonos en 107 años a América? ¿Cómo 58.000 personas, imaginaros, en diferentes tandas, durante 100 años, pueden asesinar a 20 millones de personas? Ya está bien de mentiras, ya está bien de falsedades y que nos colguen el San Benito de algo que no hemos hecho. Porque eso, cuando uno tiene una mala imagen, es más fácil manipularle. Nuestras relaciones internacionales es más fácil manipularnos. ¿Por qué? Porque encima estamos como acomplejados de algo que nos hemos hecho. Y tenéis que defender y decir, hasta aquí hemos llegado. Se acabó ya tanta mentira, tanta falsedad de nuestra historia, porque el pueblo español es un pueblo orgulloso, un pueblo grande y un pueblo que unido, como dice el refrán, nunca será vencido, ¿no? Y cuando nos hemos unido, hemos conseguido los grandes retos de nuestra historia. Hablemos, por ejemplo, también de lo que dejó España, y que nos dicen también el retraso, ¿no?, que hubo en Hispanoamérica. Cuando Hispanoamérica se independiza de España, estamos hablando que era la región más rica del mundo, ¿vale? La Ciudad de México era única. O sea, se vivía mejor que en Londres, que en París, que en Roma, que en Madrid. De hecho, ¿por qué iban los piratas ingleses o franceses a robarnos? Porque había riqueza, se vivía bastante bien. Cuando España deja Hispanoamérica había 23 universidades donde estudiaban 200.000 personas, negros, blancos, mestizos. Cuando Portugal deja Brasil, deja 0 universidades. Cuando el Reino Unido deja sus colonias, deja 0 universidades. Cuando Holanda deja sus colonias, deja 0 universidades. España fue un ejemplo en Hispanoamérica, con sus leyes para proteger a los indígenas, como las leyes de 1512, o como Isabel la Católica los considera súbditos de la corona con los mismos derechos que los españoles, o las leyes de 1542, donde se quitan las encomiendas. ¿Os imagináis que Inglaterra hiciera leyes contra sus propios colonos? No, Inglaterra utilizaba sus colonias como factorías, no como parte del territorio nacional. Nosotros, nuestros territorios eran provincias, y las personas que vivían ahí tenían los mismos derechos que los españoles. En definitiva,
se han dicho muchísimas mentiras en la historiografía mundial, sobre todo los ingleses, ¿no? Porque, lógicamente, sus grandes desastres los han tenido contra los españoles y es la historiografía que domina actualmente en el mundo, ¿no? Y hay hechos súper importantes y voy a dividir un poco el tema naval, ¿no? El tema naval, donde ustedes saben perfectamente que siempre nos han puesto a los españoles de una forma ridícula en las películas, donde sale siempre el señor gordito y sudoroso, ennegrecido, con la hija pues muy guapa, y llega el inglés, el pirata inglés. Si fuera de esos ingleses que están en Benidorm siempre borrachos, yo no creo que se enamorara nadie de ellos. Pero bueno, pero te sacan a Errol Flynn, por cierto, que fue un alcohólico. Te lo sacan muy, muy guapo y llega el ignorante capitán del navío español con un barco gigante y los piratas lo asaltan y lo conquistan, y se llevan el tesoro, se llevan a la chica y nosotros como tontos pues perdemos todo. Eso es lo que nos han querido decir siempre, ¿no? O sea, que nosotros, nuestra historia no es consecuencia de grandes héroes, grandes personas, sino que fue la suerte, que tuvimos una suerte excepcional, que llegamos por casualidad a América y que dura el imperio durante 400 años porque tenemos mucha suerte. No, señores, las cosas duran 400 años porque había personas únicas, que desgraciadamente para algunos tenían nombre español y apellido español. Y voy a poner, ya metiéndome en el libro, un capítulo que es muy importante. La verdad que siempre lo cuento porque es muy importante para entender la historia universal. A ustedes seguramente que en el colegio les han enseñado lo siguiente, que en 1588 se pierde la Armada Invencible y se acabó el imperio. O sea, un país de Chichinabo como Inglaterra, que no hay ni batalla ni siquiera porque fueron casi los acontecimientos meteorológicos, llega el país más poderoso del mundo donde no se ponía el sol y le vence en una batalla y se acabó. Dice, bueno, joder, qué frustración, ¿no? Joder, tenemos todo, se había incorporado recientemente el Reino de Portugal, el Imperio de Portugal, tenemos América, tenemos grandes posesiones en África, en Asia, y llegan y perdemos todo de la nada. Bueno, esa es otra gran falsedad, ¿no? Lógicamente, si algo se caracteriza a España es porque ha perdido la guerra de la propaganda, y si algo se caracterizan los anglosajones es porque hacen una propaganda de primera y hay que felicitarlos, ¿no? Nosotros no hemos sabido luchar contra esa propaganda. Pues hablemos de la contraarmada, 1589, un año después de la Armada Invencible. El pirata, el sanguinario pirata Drake, encabeza una flota con 150 barcos, 30 barcos superior a la Armada Invencible, y su misión era la siguiente. Tenía 3 puntos donde iba a atacar. Santander, donde estaban los restos de la Armada Invencible, Lisboa, que tenían la intención, porque lógicamente el periodo de Crato, que era candidato a la corona, se vendió miserablemente a la corona británica. El periodo de Crato quería hacer, para que se hagan ustedes una idea, del imperio portugués como Venezuela de Cuba, ¿no? O sea, un país, una franquicia del Reino de Inglaterra en esos momentos. Y luego tenían otro punto de ataque que eran las Azores para atacar a nuestras flotas de Indias. Bueno, este pirata, que era muy valiente cuando se encontraba contra barcos desprotegidos, la verdad que hay que felicitarle, ¿no? Es un gran estratega, valiente, un hombre con honor, ¿no? Ese que asaltaba barcos cuando no tenía ningún tipo de protección. Lo que es un pirata inglés, ¿no? De esos que ponen estatuas en Inglaterra y encima veneran. Esos piratas que veneran, que eran asesinos sangrientos. Bueno, y encima hay que aplaudirles, señores. O sea, nosotros nos tenemos que callar, que hemos tenido héroes universales, ejemplo, y ellos que han tenido miserables piratas que le ponen estatuas, y hay que aplaudirles. Pues no le vamos a aplaudir ya más. Se acabó, vamos a reivindicar nuestra historia, señores. Hay que dar un golpe encima de la mesa y callar a cada uno de esos
que nos critican o dicen mentiras constantemente desde vuestras casas, desde vuestros trabajos. Hay que acabar con eso. Hay que acabar con la mentira y la falsedad. Pues bueno, seguimos con la historia. Este pirata pues, no obedece las órdenes de Isabel II y en vez de atacar Santander, llegan noticias que hay un tesoro en La Coruña y se dirige a La Coruña, ¿no? La Coruña era una ciudad que estaba muy mal protegida. Bueno, pues estos señores se lanzan al ataque y tienen en principio un éxito, conquistan la zona baja de la ciudad, pero no se esperaban que ahí las mujeres, los hombres de La Coruña iban a defenderse a sangre y fuego, ¿no? Y ahí se produce el hecho, que seguro que este sí lo conocéis, el de Doña María Pita, cuando se está cayendo ya el frente español y coge con una lanza y se la clava a un alférez inglés. Y estos despavoridos huyen de la ciudad de La Coruña, derrotados y humillados por las mujeres españolas. Pues bueno, el pirata, pues él seguía a lo suyo, la verdad que ya tenía grandes problemas después del desastre de La Coruña. Era una flota, imaginaros, una flota de 150 barcos. Ya empezaron a desertar, porque siempre nos ponen esas películas de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses que luchan hasta el último momento. Ya veían que como no podían robar fácilmente, pues ya se iban a ir, ¿no? Bueno, pero continuó, digamos, su expedición y esta vez iban a Lisboa. Y en Lisboa, por lo que pretendían, desembarcar Norris, que era el que llevaba las tropas terrestres, era un gran general, ese sí que era un gran general, no como el otro cobarde. Pues desembarcan en Portugal. Lo que intentan es que el pueblo de Portugal, nuestros hermanos íberos, se unieran a la causa del periodo de Crato. Bueno, ese periodo de Crato que si los portugueses hubieran lo que tenían pactado con la reina Isabel, vamos, lógicamente no hablarían de él en los libros de historia. Eso sí que es leyenda negra, ¿no? Ese señor. Bueno, pues el desastre continuó, ¿no? Fueron a tomar Lisboa y ahí de nuevo, pues nuestros soldados, nuestros tercios, les dieron pal pelo con los famosos hechos de las camisadas, lo que luego también el hermano de don Álvaro de Bazán con sus galeras los estuvo acribillando directamente a esos ingleses. De hecho, los prisioneros que se cogieron, ingleses, cuando luego relataban los hechos, decían que tenían pánico a hombres de verdad, a hombres de acero, a españoles. Después del desastre de Lisboa, donde el pirata Drake ni siquiera se atrevió con su gran flota a atacar y apoyar a los hombres de tierra, pues se retiraron como pudieron. Y bueno, el pirata pues de nuevo intentó atacar ya su último objetivo, que era las Azores. Pero ahí de nuevo fue derrotado, ¿no? Además, como nuestra flota iba capturando poco a poco esos barcos, esos pobres diablos que estaban o enfermos o ya mal alimentados, ¿no? Porque imaginaros en los barcos de antes y encima no tenían ningún sitio logístico donde se pudieran repostar. Bueno, en definitiva, señores, el desastre naval de Inglaterra, desconocido mundialmente, desconocido en la propia España. El desastre naval español, que fue mucho menos que el inglés, porque se hagan las cuentas. El 75% de la marinería que iba en esa expedición murió. O sea, el desastre fue brutal. ¿Por qué? Se conoce. El desastre del Mar Invencible en todos los lados. Hasta los Simpsons se burlan de nosotros, ¿no? Sacando a Felipe II como si fuera homosexual, ¿vale? Y sin embargo, un desastre inglés infinitamente mayor, de nuevo lo tapan, ¿no?
La verdad que los historiadores anglosajones, pues lógicamente manipulan y falsifican la historia mundial, pero lamentablemente también nos tenemos que hacer mirar las cosas, ¿no? Porque de ese hecho es tan importante para que ustedes entiendan luego posteriormente los 400 años de Imperio Español y los 400 y la imposibilidad siempre de los británicos de poder asaltar nuestras posesiones en ultramar, porque eso hizo ya que España se hicieran fortalezas de verdad, ¿no? Que atacaran a ciudades que estaban desprovistas de todo tipo de defensa. Y eso es muy importante, ¿no? Aparte, y también muy importante que la gente sepa que esa guerra la ganaron los españoles, no lo ganaron los ingleses. Y yo siempre lo comparo. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ataca a los Estados Unidos en Pearl Harbor, pues sí, fue un desastre para los Estados Unidos. Pero todos sabemos que Estados Unidos ganó la guerra. Además, Inglaterra era una potencia de segunda división y no iba a ganar a un imperio como el español, que vamos, o sea, tenía los mejores hombres, los mejores científicos, la mejor logística, tenía lo mejor de lo mejor que jamás se había conocido en la época, ¿no? Pues pasamos a otro capítulo y ya pasamos más de puntillas. Por ejemplo, la hecatombe de la flota inglesa en 1625 frente a las costas de Cádiz. Pues siempre hablándonos del saqueo de Cádiz, que es verdad, pues saquearon, los piratas ingleses saquearon Cádiz, pero no hablan que en 1625 pues se produce pues otra hecatombe de su flota, una flota de 112 barcos que son vencidos por nuestros ejércitos y son derrotados, donde más de la mitad de la flota es derrotada, ¿no? Y ya pasando pues, a más capítulos de estos grandes marinos ingleses, pues nos vamos a Cartagena de Indias, y donde don Blas de Lezo, un hombre que le faltaba un ojo, que estaba manco y cojo, y 6 barcos vencieron a la soberbia británica con sus 195 barcos, ¿no? Señores, lo que querían los ingleses, y se estudia mucho en los libros de historia, pues cuando Hitler ataca, ¿no?, para apoderarse de Polonia por las buenas, ¿no?, pues estos actuaban de un modo igual, porque eran gente, además, que siempre iban a la rapiña, ¿no? Ellos pensaban que el imperio ya estaba acabado, que ellos estaban por encima del bien y el mal, y lo que pretendían era la conquista de Cartagena de Indias, con la intención no de quedarse de Cartagena de Indias, sino con la intención de ocupar pues, lo que es Nueva Granada, posteriormente quitar México y quitar lo que es toda Hispanoamérica al Imperio Español. Pues como hicieron con los franceses en Canadá, algo parecido, ¿no? Se creían que nosotros éramos franceses. Nosotros no somos franceses. Pues iba el señor Vernon con su flota, después de atacar Puerto Velo. Para que se hagan la idea, en 1726, que hubo otra guerra con los ingleses, murieron 5.000 ingleses en el bloqueo de Puerto Velo por enfermedades. Encima, ni les disparamos y se mueren. Fíjese qué gente más fuerte, ¿no? Pues claro, después de ese bloqueo, que fue un fracaso, cuando llega Vernon, llega a Portobelo y lo toma, pues la verdad que con bastante facilidad, porque la persona al mando dejaba mucho que desear, pues él pensaba que ya iba a pasar lo mismo en Cartagena de Indias. La ciudad fortaleza, increíbles fortalezas que cubrían esa ciudad, increíbles fortalezas que la hacían una ciudad única desde el punto de vista del diseño militar, de fortificaciones. Y cuando llegan todos estos barcos, ¿no?, ¿cuál es la estrategia de Blas de Lezo? Blas de Lezo, que es un marino invencible de los de verdad, no como Nelson, pues él sabía que había que esperar a la época de las lluvias y que las enfermedades y los españoles harían el resto con estos valerosos soldados. Lo que pasa es que bueno, tuvo muchos problemas con el virrey Eslava. De hecho, hubo 3 días que le quitaron al mando.
cuando ya se había roto las primeras defensas y ya estaba entrando en la bahía todos los barcos, a Blas de Lezo le habían retirado del mando el virrey, y ya cuando el virrey se veía en las últimas, de nuevo le puso al mando, ¿no? La verdad que también tenemos algunos ejemplos que tendríamos que olvidarnos, ¿no? Esa maldita envidia y rencor que tenemos a veces nosotros los españoles, que nos hace tanto daño. Bueno, la verdad que parecía que las cosas iban muy bien para los británicos. De hecho, ya estaban celebrando la victoria. Se hizo grandes festejos ahí en la capital de la pérfida Albión. Incluso emitieron moneda, sacando a Blas de Lezo con su mano, con sus dos piernas, con sus dos ojos, de rodillas, donde decía: el orgullo español humillado por vernos. Bueno, que esta gente tiene mucha imaginación. Pues ¿qué es lo que sucedió? El tiempo, las enfermedades empezaron a tomar mella para los ingleses. Y voy a contar un capítulo concreto, ¿vale? Blas de Lezo había hecho que se hicieran en los fosos, se cavaran fosos para poder que las escaletas de los ingleses no llegaran hasta arriba de la fortaleza. Y voy a contar el hecho de la fortaleza de San Felipe de Barajas, ¿no? Ustedes han visto la película de los 300, esos bravos guerreros espartanos que nos han sacado hasta varios capítulos, ejemplo, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestros 300 y encima nuestros 300 ganaron, no perdieron como los griegos. Esos 300 hombres bravos, hombres únicos, que cuando estaban asaltando ya la última fortaleza, esos 15.000 ingleses, y ya pensaban que ya tenían la ciudad en sus manos, porque si se hubiera conquistado San Felipe de Barajas, hubiera caído Cartagena y hubiera caído el imperio en bloque. Cuando dan la orden de que esos 300 con cuchillos bajen por ese fuerte, ese castillo, y cuando estos casacas rojas vieron a esos 300, ¿cómo corrían, señores? ¿Cómo corrían los valerosos británicos? Como conejos. Y eso es lo que es Inglaterra. Tiene cosas muy buenas, pero hay que hablar de las malas que no las conocemos, ¿no? Bueno, y ya iba a hablar del glorioso, pero voy a dar una pincelada como ese gran Horatio Nelson, héroe de Trafalgar, ¿vale? Que la verdad que la batalla de Trafalgar la perdimos porque había un tal Villanueve que era un desastre, un francés, porque nuestros marinos eran únicos y si lo hubieran dejado a ellos no hubiera pasado lo que pasó. Pues Horatio Nelson, pues todos pensamos, Horatio Nelson, el genio militar invencible, esa estatua que tiene ahí en Londres, ¿no? Pues señores, ¿ustedes saben quién derrotó a Horatio Nelson? Lo derrotaron las milicias de Tenerife y el general Gutiérrez, a Horatio Nelson y a los mejores soldados británicos y a la mejor flota del mundo. Llegaron unos paisanos y le dieron una paliza en Tenerife que todavía se está acordando. Y encima le perdonamos la vida. Y perdió un brazo. O sea, somos tan honrados que le perdonamos la vida, ¿no? Porque somos caballeros españoles. Ahora quiero pasar ya, pues muy de puntillas, por ejemplo, pues los tercios. Y vemos aquí cuadros de los tercios. Y vemos esa bandera, ¿no? Que por cierto, la misma bandera que tienen en la Florida. En la Florida tienen la bandera, la antigua bandera de España, porque ellos sí están muy orgullosos de sus orígenes. Nuestros hermanos están más orgullosos, nuestros hermanos hispanoamericanos están más orgullosos de sus raíces que desgraciadamente nosotros. Y bueno, y hablando de los tercios, de la bandera, pues hay dos capítulos. Uno es cuando Dios fue español, en la batalla de Empel, que seguramente conocéis todos ya,
porque Augusto Ferrer Dalmau ha hecho unas láminas espectaculares, cómo están los tercios en esa colina rodeados por la armada holandesa, por los herejes holandeses y por las tropas terrestres, y cómo pues ya los españoles a las últimas, sin comida, prácticamente sin munición, parecía que todo estaba perdido, pero un soldado cavando descubre ese retablo de la Inmaculada Concepción, un retablo flamenco. Eso Bobadilla, el jefe de los tercios en ese maestro, el maestre Bobadilla, lo ve como una señal, como que va a pasar algo, y arenga a todos los soldados, los pobres ya muertos de frío. Imaginaros el tiempo terrible que se vive en esa zona tan gris, ¿no? Tan gris, y esos inviernos tan difíciles con esa humedad. Y Bobadilla decía que Dios parecía que le estaba dando señales. Y es verdad que le dio una señal. Porque al día siguiente, estamos hablando del 7 de diciembre de 1585, el día 8, al día siguiente, se produce un milagro. El milagro de Empel. Cuando se levantan los españoles, ven que las aguas se han congelado, que la armada holandesa está en nuestra merced, y se lanzan directamente a por ellos. El fuerte holandés que estaba al otro lado de la orilla, viendo cómo sus barcos caían uno a uno, no daban crédito. Les tuvieron que dar, fíjese que le dieron toneladas de lesatín, y aún así no daban crédito. Pero bueno, a pesar de todo el lesatín, salieron corriendo los holandeses, se destrozó la flota y se conquistó el fuerte, ¿no? O como la batalla de Nordlingen, donde esos invencibles ejércitos suecos que habían llegado desde Suecia prácticamente hasta las fronteras en esos momentos de España en Alemania, que eran imbatibles, ¿no? Como los tercios de Idiáquez, esos hombres de acero que basan todo su espíritu en el sacrificio, en la camaradería, en la hermandad. ¿Por qué eso eran los tercios? Los tercios no eran simples soldados, eran una hermandad militar. Ellos no luchaban para sobrevivir uno, sino luchaban por todos. Cuando me hablan de D'Artagnan y uno para todos, ¿pero qué D'Artagnan? ¿Qué D'Artagnan? Si nosotros tenemos a los tercios 150 años dando estopa a todos. Y no hay ninguna película sobre los tercios, joder. Pues bueno, en esa batalla vemos como en la colina de Albut se produce, esa colina era, digamos, estratégica, ¿no? Los mandos suecos que llegaron allí a la zona consideraban ya a los españoles como unos rastrojos, ¿no?, de seres humanos, esa gente pequeñita y en decadencia. Eso es lo que pensaban los vikingos, ¿eh? Los vikingos. Y no los del Real Madrid, sino los de allá arriba. Pues que, nada, vamos a darnos un paseo militar, ¿no? Somos invencibles. Y ahí se produce el hecho clave en la colina de Albut, donde nuestros hombres aguantaron heroicamente hasta 15 embestidas de esos suecos invencibles, que venían con nuevas formas de hacer la guerra y pensaban que el tercio español ya estaba en desuso y en decadencia. Pues se acabó, o sea, se le acabó lo que se daba. Después de esa batalla los suecos volvieron a su casa con el rabo entre las piernas y se demostró que los tercios españoles sí eran invencibles. Y ya voy a solo unas pinceladas a tres héroes muy rápido y luego hacemos un turno de preguntas, ¿vale? Bueno, voy a pasar muy deprisa, pues, lógicamente, por el gran capitán, el genio español que cambió para siempre el arte de la guerra, además único, estudiado en West Point,
y que desgraciadamente, ayer lo hablábamos en la cena, ¿no? Desgraciadamente aquí en España lo identifican con un producto alimenticio, ¿no? Sí, sí. Y no estoy hablando de gente que no tenga estudios y nada. O sea, nosotros cuando pusimos el nombre de la editorial, El Gran Capitán, pues desgraciadamente no lo conoce la mayoría de la gente. Y fue una persona que cambió el arte de la guerra a nivel mundial. Y lo cambió de tal forma que duró la forma de hacer la guerra hasta la Primera Guerra Mundial, desde 1500, donde le dio lo suyo en Cerinola a los franceses. Que por eso, ustedes vieron el partido de baloncesto, cómo nos pitaban, ¿no? Es que claro, es que esos complejos de inferioridad cuesta mucho solucionarlo. Muchas horas de psicólogos tienen que tener. Y bueno, este es el año del gran héroe español de la independencia de los Estados Unidos, que es Bernardo de Gálvez, porque otra cosa que también se ha vendido, ¿no? Están hablando de la independencia de los Estados Unidos, de Lafayette, de George Washington, y no se habla de Bernardo de Gálvez, que fue el que hizo ganar la guerra a los Estados Unidos, y de España, que mandó más de 20.000 efectivos, dinero, flota, etc. Cuando España entra en guerra, pues Lafayette, que bueno, la verdad que sus artes militares eran un desastre y se contaban por derrotas, al igual que George Washington, también se contaba derrotas. De hecho, iban a destituir a George Washington. Es cuando entra en guerra España, y aquí nace la leyenda de Bernardo de Gálvez, cómo va venciendo poco a poco, prácticamente dando asaltos, ¿no? a los fuertes de la zona, porque para que ustedes se sitúen, España tenía 2/3 de los Estados Unidos. O sea, tenía todo, después de la guerra de los 7 años, aunque ahí perdimos, pero en territorio ganamos. Tenía territorios que llegaban hasta los Grandes Lagos. Y parte de Canadá era de España, incluso tuvimos factorías en Alaska. Lógicamente era una frontera tremenda, ¿no? Y pues Bernardo de Gálvez lo que hace con una intuición militar única es adelantarse a los británicos, y poco a poco le vas venciendo una tras otra victoria, conquista Mobile, y llega la batalla decisiva de Pensacola, ¿no? Donde ahí todos los hermanos hispanoamericanos pusieron recursos para acabar ya con los británicos. Porque ahí también participaron nuestros hermanos de ultramar, lo que fueron cubanos, dominicanos, mexicanos, y pusieron todo para que ese gran país, que son los Estados Unidos de América, consiguieran la independencia. Por eso cuando llegan ese político que seguramente que llegó en un barco lleno de pulgas y garrapatas a los Estados Unidos y dice que los hispanos son los culpables de la delincuencia y que hay que hacerle una valla, pero señores, que los hispanos estamos aquí antes que ustedes, muchísimo antes, y además hay un refrán: de buen nacido es el agradecido. Bueno, pues en la batalla de Pensacola, que de hecho os voy a enseñar, porque tenemos una edición especial del libro. En la edición especial del libro, este es Bernardo de Gálvez en la batalla de Pensacola, es un dibujo exclusivo de Augusto Ferrer Dalmau para coleccionistas, que viene con la edición especial. Y en esta, aquí vemos a Bernardo de Gálvez, que es la misma imagen que posteriormente saldrá en el cuadro entero que en breve sacará Augusto Ferrer Dalmau. Pues en esta batalla se da un hecho muy importante, ¿no? El hecho donde el almirante Idizábal tenía miedo a atravesar la bahía de Pensacola y claro, era la oportunidad de expulsar ya de la capital de la Florida, que en esos momentos era Pensacola, y no, Idizábal no se atrevía porque decía que los barcos españoles, que no había suficientemente profundidad, ¿no? Entonces Bernardo de Gálvez, que era de tierra, tenía un bergantín que se llamaba Galveston, se metió en la bahía donde las balas de cañón inglesas
se lanzaban de un lado a otro, le recorrían la cabeza. Y a partir de entonces es cuando el resto de la flota le sigue y posteriormente se vence la batalla. Por eso el lema de Bernardo de Gálvez es yo solo, porque él solo se metió con su bergantín y rompió, porque muchas veces algunos también, desgraciadamente, no todos van a ser buenos en España, ¿no? Tenemos algunos puntos negros. Irizábal pues no quería, era un almirante muy conservador, en el sentido de las tácticas y de la iniciativa. Pero en definitiva se tomó Pensacola, ¿no? Y bueno, la verdad que esos 20.000 soldados fueron decisivos para la victoria de los Estados Unidos y su independencia. Y ya sin más, bueno, hay muchísimos más capítulos, pero podríamos estar aquí días. Le paso la palabra al compañero y si quieres abrimos un turno de preguntas. ¿Qué opinas sobre el tema de la invasión de los ingleses de Gibraltar y del tema de Podemos? Gracias. Yo creo que podemos echar a los ingleses de Gibraltar. Bueno, la verdad que como siempre, ¿no? O sea, el Reino Unido, pues, en la guerra de sucesión estaba a favor de uno de los candidatos a la corona de España. Y por lo tanto, cuando se tomó Gibraltar, era el nombre de uno de los candidatos a la corona. No era el nombre de otros de ellos. Desgraciadamente, pues bueno, eso sí, un quiste, esa garrapata que tiene España, que encima nos está chupando la sangre, pero es que desde que se abrió la verja, nos han estado tomando el pelo día sí y día también. O sea, hasta que no haya un gobierno contundente, se cierre la verja, los actos jurídicos con Gibraltar sean ilegales, que no entren aviones y que queden ahí, en una cárcel. Si es una roca con 4 monos con el culo pelado. Si eso es lo que tenemos que hacer una cárcel, no hacer un paraíso fiscal donde vivan bien. Nunca se van a ir. Claro, si tú estás en un palacio viviendo con todos los lujos, ¿te vas a ir para irte a una chabola? Pues no, pues lógicamente España tiene que hacer política exterior, España tiene que hacer que se respete y tenemos que tener un gobierno que se haga de respetar, porque eso es lo que se merece el conjunto de la sociedad española. Dado que hemos revivido un poco esa historia de España que no se ha explicado suficientemente y de la cual tenemos bastante desconocimiento, brevemente, según su criterio, ¿cuál fue la causa fundamental por la que ese poderoso imperio, pues en un siglo, siglo y medio, 2 siglos, llegó prácticamente a no desaparecer, pero prácticamente a quedarse en segunda o tercera posición en el ranking europeo, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta ya voy a aprovechar también, es decir, es innegable que España tiene unos vínculos muy fuertes con Hispanoamérica y que creo que la proyección actual hacia Hispanoamérica debe ser una de sus pautas. Pero la duda que a mí me surge, y me gustaría que usted sabe su criterio al respecto, es si también es cierto que es hora de enterrar las viejas rencillas con los países europeos y crear también una proyección europea común que quizá, solo quizá, pregunto, podría entrar en contradicción con esa visión hispanoamericana. Es decir, que nos encontramos en una tesitura en la que estamos redescubriendo nuestra raíz europea y nuestra hermandad con los pueblos europeos y al mismo tiempo creo que es necesario y obligatorio pues, hacer como hizo Inglaterra con su comunidad económica, ¿no? ¿Es posible esa coexistencia entre nuestra hermandad europea y nuestros lazos con Hispanoamérica o, por contrario, siempre va a haber ahí una especie de tensión? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios, primero de todo. Respecto a que España perdió, ¿cómo perdió el Imperio Español, ¿no? Bueno, la verdad que es verdad que tiene una hegemonía abrumadora a nivel europeo y que a partir de 1650, pues lógicamente sufre un desgaste, ¿no? Porque estamos hablando de que era el mundo contra España. O sea, los alemanes no duraron ni 3 años y me gustaría ver a los Estados Unidos si fuera el mundo contra ellos, ¿sabes lo que durarían? O
seguro que 4 días, ¿no? Entonces, estamos hablando que estaba el Imperio Otomano, que era un peligro brutal, no solo para España, sino para la misma Europa. Estamos hablando de los franceses, ¿sí?, de holandeses, estamos hablando también de guerras en Alemania, el Reino Unido. Era el mundo contra España y era, digamos, muy difícil durante 150 años consecutivos pues mantener, digamos, ese poderío. Pero es verdad que hay 50 años bastante malos, digamos de 1650 a 1700, pero luego hay una recuperación con los Borbones, hay una recuperación y el imperio se vuelve a recuperar. Porque ya enlazando lo que decíamos antes, porque España, que no tenía que haber mirado a Europa, sino a América, España no tenía que haber tenido esa sangría que fue la guerra de los 80 años contra los herejes. España tenía que haber mirado a América. ¿Por qué? Porque cuando uno... ¿con quién tiene mejor relación? Con el que tiene la misma sangre, las mismas culturas, los mismos genes. Y España tenía que haber mirado a América, porque de hecho América era donde mejor se vivía de todo el mundo. O sea, los años más espléndidos de América se vivieron cuando fueron provincias de España. Y lógicamente, España, cuando empezó a mirar a América, de nuevo tuvo un auge. Pues, la Armada Española se recuperó. De hecho, con Carlos III, de nuevo el imperio tuvo su máximo poderío. Estamos hablando prácticamente desde Alaska, 2/3 de los Estados Unidos, la Patagonia, el Océano Pacífico que era nuestro, el lago español. Estamos hablando que sí, se perdió Flandes, lo teníamos que haber dejado en un momento porque era una sangría, pero las posesiones italianas que se perdieron después de la Guerra de Sucesión, al final con los matrimonios, eran países satélites de España. O sea, se recuperó otra vez el imperio como tal. Y el imperio se pierde pues, cuando se da una serie de circunstancias. Y la primera de todas, los países enemigos de España, como no podían por la fuerza conquistar ningún terreno, pues metieron el virus del odio por dentro, por medio de las masonerías, porque la independencia de Hispanoamérica fueron grandes masones como Simón Bolívar, que le llamaban el Libertador, y tenía 5.000 esclavos, el Libertador, además que era un carnicero, además era hijo de españoles, se había educado aquí, y verdaderamente esa independencia se consigue por la masonería, que por un lado ataca los intereses de España, e incluso la masonería de dentro, que se vende. O sea, porque la diferencia de los masones extranjeros y los españoles es que los extranjeros son patriotas, los nuestros no. De hecho, el hecho más curioso es la batalla de Ayacucho, que esa batalla nunca se tenía que haber perdido, y cómo pactan la derrota el día antes. ¿Vale? Y es que hasta los mismos masones lo dicen. Si no se hubiera roto la hispanidad, no se hubiera producido esa involución, porque casi Hispanoamérica tiene 100 años de involución. O sea, Hispanoamérica, de ser uno de los países donde mejor se vivía, sufre un retraso de 100 años, porque hay un refrán, divide y vencerás. Al final, ¿quién fueron los grandes vencedores? ¿Y quién tomaron esas zonas como colonias o factorías mercantiles? Los de siempre, los anglosajones, los holandeses y los franceses. Y España, y ya termino con la pregunta, lo que tiene que hacer es mirar a Hispanoamérica, que no la mira, y centrarse en Hispanoamérica. Sí, formamos parte de Europa, pero yo creo que nos une más con nuestra gente de Hispanoamérica que con nuestra gente de Europa, porque al final ellos siempre, su interés es el siguiente, que hay una España débil para ellos beneficiarse. Muy bien, Jesús. Yo te quería hacer también, bueno, quería saber tu opinión
Sí, sí, muy sencillita. ¿Por qué el mundo del cine nunca ha recogido las principales gestas? ¿Por qué otros países sí que han abanderado, ¿no? Y han hecho, lo han puesto en valor? ¿Por qué en España tenemos, por qué crees tú que en España tenemos tantos prejuicios, ¿no? En fin, bueno, sabemos que el mundo del cine, ¿no? Pues está copado, ¿no? Por una serie de personajes, ¿no? Que se sitúan muy a la extrema izquierda, bueno, y eso les genera muchos, pues muchos complejos y muchos problemas. Pero ¿por qué a nivel con los diferentes gobiernos de alternancia que hemos ido teniendo, porque a lo largo de la historia más reciente, ¿por qué el cine no recoge esas principales gestas? ¿Por qué las grandes productoras y tal recogen el 300, ¿no? Como has comentado? ¿Por qué en España eso? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? Al respecto? O sea, ¿qué crees tú? Pues bueno, lógicamente el cine español, quitando excepciones, ha hecho basura cultural contra la propia España. ¿Y por qué ha hecho basura? Porque yo no he visto gente tan necia que se estén lanzando piedras contra su propio tejado. O sea, parece que se reduce todo a la guerra civil, además a contar la guerra civil desde una visión, no contando cómo fue en su conjunto. Y principalmente porque es que la gente que está en el cine español, pues los directores, pues tienen esas ideas cavernícolas, esas grandes ideologías destructivas, esas ideologías que han matado a más de 100 millones de personas y de las cuales presumen. Y claro, esas ideologías se juntan con que quieren romper todos los símbolos, la historia, quieren cambiar la historia, porque es que nos quieren vender su basura de historia, que eso sí que es una basura. O sea, nos quieren vender algo que tenían que tener tapado o no tapado, y por ejemplo, de hecho, lo hablábamos ayer, a un carnicero que mató 5.000 personas en Paracuello le hacen 2 torones causa. A unos señores que formaban parte del comité del ejército de Stalin, de ese gran demócrata como Stalin, que vinieron a matar españoles, le ponen plazas y les alaban. Entonces, es absurdo, ¿no? O sea, tenemos que cambiar ya el chip, dejarnos de ese rencor entre hermanos, de ese odio que continuamente vomitan. Vemos al hombre este que se llama actor, cómo insulta a todos los símbolos, insulta a todos los españoles. Bueno, si es que usted en sí es un insulto para la humanidad. Pero es que eso lo hacen porque quieren cambiar el régimen. Porque ellos, su legitimidad la basan en ese frente popular. En ese frente popular que cualquier persona cuando de frente pues sabría que no tendría que volver. Pero ellos quieren un régimen y quieren cambiarlos porque a ellos la democracia no les gusta. A ellos les gusta el partido único. Y para venderte este partido único, pues lógicamente te tienen que destruir la historia de España, dejar a la gente sin principios, sin valores, sin saber por qué luchar, porque entonces tendremos gente ignorante, como les gusta a ellos, como borregos, para poder cambiar esta sociedad, y ya lo están consiguiendo. Por eso digo, desde aquí no hay que dar un paso más atrás y defender con uñas y dientes nuestra historia, nuestras raíces y a nuestros antepasados, que ellos se lo merecen y ellos lucharon por todos nosotros. Bueno, mi pregunta va referida a qué podríamos hacer para mejorar el sentido de patriotismo en España. Porque, por ejemplo, en otros países hispanoamericanos, como en México, que conozco bastante bien, desde los 3 años los niños en la escuela, una vez a la semana hacen honor a su bandera y cantan el himno, y eso en toda la edad escolar. El patriotismo se cría o se hace desde niños, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cataluña con los niños, cómo los están adoctrinando en el odio contra España y también en Vascongadas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en España o qué tendría que hacer el gobierno español o en el sistema educativo para solucionar de alguna manera eso, ¿no? Y crear un poco más de sentimiento patriótico en los españoles, que sería lo justo, digamos, y lo lógico? Lo ilógico es todo lo contrario.
esa sería mi pregunta. ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Qué podríamos hacer nosotros, aparte de asociaciones como esta, ¿no?, que promueven? Pero más que nada en la edad escolar, ¿no?, para que desde el mismo colegio o desde el mismo sistema educativo se promueva y se potencie eso. Gracias. Bueno, lo primero que tenemos que coger es que las competencias de educación pasen al Estado central y, lógicamente, se estudie una historia común, no una historia partidista. O sea, tampoco se solucionaría con que pasaran al Estado central, porque si luego empezamos a poner asignaturas como memoria histórica, pues lógicamente estamos en lo mismo, ¿no? O sea, habría que tener una ampliación de medidas, el Estado central que hablara de una historia común, de una historia de verdad, de una historia donde nuestros niños se sientan orgullosos, porque claro, si te cuentan una historia que es un desastre, ¿cómo te vas a sentir orgulloso? O sea, ¿tú cómo vas a sentirte orgulloso de un padre que te pega? ¿Qué es lo que te enseñan en los colegios? Que la patria ha sido un desastre, que madre mía lo que hemos hecho. No, claro, ¿cómo va a estar orgulloso de eso? O sea, ¿cuándo sale la gente a las calles a celebrar la victoria de España? Pues cuando gana el Mundial. Cuando pierde, no. Eso está claro, ¿no? Y, lógicamente, no dejar en manos de los enemigos de España los nuevos tanques. Los nuevos tanques son la educación. Los nuevos tanques que están utilizando para destruir España es la educación, los medios de comunicación, y les hemos dado todas las armas para que destruyan la unidad, para envenenar a nuestros niños y que esos niños odien, porque esa es su política. Su política no es de amor, de unión, es una política de odio hacia lo español. Y, lógicamente, un país como España no puede permitirse que se esté educando a españoles desde el propio Estado para odiar al resto de españoles. Es una vergüenza. Ante todo, bueno, felicidades por el libro, por las ilustraciones, que están fenomenal. Espero que no vaya en detrimento del autor, aparte de beneficio, porque al final, por lo que cuesta el libro, se agradece mucho tener esas imágenes tan buenas. Lo que te quería preguntar es, a la hora de decidir, me imagino que el tamaño del libro, el número de páginas totales, puede ser que cada capítulo se quede un poco corto a la hora de dejar detalles. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo fue esa discusión con la editorial, si fue propia, de encontrar el equilibrio entre el tamaño de cada historia, es decir, saber que te estás dejando mucho. En algunas se puede contar en 3 páginas y otras llevarían un libro entero, pero también la parte de difundir. Muchas gracias. La verdad que lo que tratábamos es lo siguiente, ¿no? O sea, de cada capítulo se puede hacer un libro, una enciclopedia de cada personaje, porque son únicos, ¿no? Pero lo que queríamos es acercar la historia al ciudadano, acercar la historia de una forma fácil, sencilla, para que la gente descubriera esos héroes ocultos que nadie les ha enseñado y también fuera lanzadera para luego ir investigando o desarrollando más a esos capítulos. Por eso lo que pretendimos eran esos 36 capítulos. Estamos hablando prácticamente de 400 años, si quitamos lo de las naves, entonces, bueno, 400 años básicamente. Entonces, lo que queríamos hacer ver a la gente, que lógicamente esos 400 años del Imperio Español no es fruto de la casualidad. Y lo que pretendimos era ver, pues, esos grandes héroes que hicieron posible esa situación. De una forma muy sencilla, para que desde un niño o una persona mayor cualquiera lo pudiera leer, lo pudiera descubrir, y sobre todo acercar la historia a los ciudadanos, porque desgraciadamente la historia está muy lejos de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos no, cuando le hablas de un libro de historia, generalmente no les atrae. Pero por eso queríamos hacer algo ágil, rápido, para que la gente supiera sus raíces y, lógicamente, si pues quiere saber más de Blas de Lezo, pues ya investigará más. Si quiere saber más de Bernardo de Gálvez o del Gran Capitán o de la Contraarmada, lógicamente hay libros para ya investigar, pero sobre todo explicar, digamos, esos 400 años de una forma ágil y fácil para el conjunto de la sociedad. Enhorabuena por tu libro. Gracias por haber venido a Albacete. Y yo quería hacerte una pregunta cara al futuro, ¿no? Después de lo que has comentado.
¿Cómo te imaginas España dentro de 10 años, cuando tengan que votar 8 nuevas generaciones con una lengua suya propia, etcétera, etcétera, y con, bueno, pues con una educación de alguna manera focalizada, ¿no? Date las gracias, un amigo como Ángel, el director de Albacete a Mano, que estés aquí con nosotros, un placer. La verdad que lo que se pretende es un cambio de sociedad. Un cambio de sociedad, que la gente pierda los valores, por ejemplo, el valor de sacrificio no exista. Ahora le haces una pregunta a las niñas o los niños y te dicen que quieren estar en los programas estos de hombres, mujeres y viceversa, o ser tertuliano del Sálvame. Desgraciadamente es eso. O sea, tan absurdo. Esa gente pues que vomita ignorancia, que destruye en cierto modo nuestra sociedad. Pero lo peor de todo son los políticos que nos gobiernan. Esos políticos que no tienen visión de estadistas. Ellos no piensan a 10 años, como tú acabas de decir. Y el problema que acabas de relatar, que es que ya lo tenemos. O sea, no que está a lo lejos, ya lo tenemos dentro de la ciudad, ¿no? Estos políticos que no piensan a largo plazo, solo a corto plazo. Es que la verdad que es a ver si digo esto para sacar un punto más en las encuestas, o a ver si me da lo mismo pactar con quien sea con tal de llegar al poder, de mantener mis privilegios. Eso, lógicamente, es un problema, ¿no? Es un problema porque ahora mismo hay que tener una visión. La base de cualquier país es la educación. La educación, los últimos informes PISA, aunque España invierte muchísimo en educación, de los países que más invierte, son desastrosos. Cada vez hay más fracaso escolar y es consecuencia de esos programas educativos, es consecuencia de esa división de 17 escuelas diferentes y es consecuencia de una visión de conjunto para que la sociedad y el conjunto de los niños, pues lógicamente se eduquen en unos valores pues de esfuerzo, de trabajo, de respeto, que son básicos para la convivencia, ¿no? Esos valores no son educados. Y así pasa, ¿no? O sea, estamos hablando de 2 millones de ninis que ni estudian ni trabajan, que lógicamente es un país, no se lo puede permitir. Y estamos hablando de que ya hay una dictadura de lo políticamente correcto que te enseñan desde el colegio. No te enseñan ya, no te están enseñando las cosas, sino te doctrinan. Y como tú decías perfectamente, o sea, en zonas del noreste de nuestro país, pues últimamente no han ganado el sí, pero en 10 años va a ganar el sí desde lejos. Y cada vez va a haber más independentismo, porque el odio ya está inoculado en el conjunto de la sociedad, y o se para con medidas, con la ley, o esto va a terminar desgraciadamente muy mal. O sea, todo esto depende de nosotros, pero también poco de vosotros, ¿no? Acciones como esta asociación, acciones constantes, defender esos principios, esos valores, a la larga lo que puede hacer cambiar. No creáis que son los partidos políticos, sino la sociedad también la que tiene que aceptar su responsabilidad y decir hasta aquí hemos llegado. Y bueno, trasladaros la enhorabuena a la editorial y a tu persona, pues por la magnífica acogida que ha tenido el libro, por ese trabajo que habéis hecho, ese alegato en positivo de nuestra historia, esa puesta en valor de tantos personajes que la historia ha ocultado, ¿no? Y bueno, desde la Asociación Cultural ASPA te queremos hacer entrega de un pequeño regalo. Vale, nada, hombre, todo tuyo. Por supuesto. Una navaja, pues para que te acuerdes de esta tierra, con gran tradición cuchillera, como tú bien sabes. Así que muy bien. Pues nada, para ir comentando, ahora el autor se quedará firmando. ¿Perdona? Vale. Sí. Vale, pues
nos tienes que dar una monedita ahora porque si no se cortan las relaciones, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, me lo das ahora y si no, ahora en la cervecita, ¿vale? La tradición. Muy bien. Señores, ¿vale? La tradición, ¿eh? Muy bien. Pues nada, ahora Jesús nos firmará libros y los dedicará, ¿vale? Los dejarán por aquí. También Javier Moreno, el pintor, pues para todos los que queráis conocer y, bueno, pues y estar interesados en la compra de los cuadros, pues aquí está y os vais poniendo en contacto. Comentarles que para el próximo mes tenemos prevista hacer una excursión organizada de manera conjunta con la Asociación Española Marítima y Naval. Te doy las gracias, Fernando, que has asistido, es miembro de la Junta Directiva. Y bueno, organizaremos una excursión al Viso del Marqués, al Archivo de la Marina. Lo comunicaremos en redes sociales y por correo electrónico tanto a socios como amigos de ASPA, ¿vale? Fletaremos un autobús y bueno, pues tendremos que ver cuánta gente vamos a ser pues para pasar un día. Será un sábado, la fecha que barajamos es sábado 21 de noviembre. Acercarnos por la mañana, va a ser una visita comentada, ¿vale? Con un par de guías profesionales que se acercan desde Cartagena, expertas en historia militar naval, y comeremos allí, bueno, y ya vuelta de nuevo para Albacete. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Para nosotros es todo un honor haber contado con tanto público y espero que les haya gustado y la exposición de Jesús y, ante todo, bueno, pues que si tienen la oportunidad de leer el libro, pues que lo disfruten como lo puedo disfrutar en mi persona. Lo dicho, muchísimas gracias por todo.